Muy buenos días. A continuación tendremos la presentación de la doctora Marcela Moreno Buján, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, quien nos estará presentando su tema titulado Plan de creación de un Centro Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos y Cultura de Paz por el Derecho a la Ciudad. Se les informa, podrán realizar sus preguntas al finalizar la presentación. Las mismas serán contestadas por la expositora. Del mismo modo, agradecemos y valoramos nos brinden su opinión de la conferencia por medio del código QR que les fue entregado al inicio. De antemano, valoramos su opinión. Inicialmente, le damos la palabra al doctor Miguel Román Díaz, subdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muy buenos días a quienes están presentes el día de hoy aquí en el auditorio y a quienes nos observan por medio de las redes sociales y el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Este instituto y la dirección se ha propuesto divulgar de manera amplia las diferentes investigaciones que se desarrollan en el marco del instituto. Esto como una forma de rendición de cuentas no solo ante la comunidad universitaria, sino ante la comunidad nacional. El instituto, por medio de diferentes vínculos también, ha tratado de que las diferentes investigaciones y sus hallazgos puedan ser de conocimiento de diferentes instancias, no solo gubernamentales, sino de la sociedad civil. Adicionalmente, nos ha parecido muy importante que las diferentes investigaciones puedan vincularse con la docencia y la acción social. Esto como una forma de aportar, ¿verdad?, a cada una de estas instancias el conocimiento que se va desarrollando a través de estas investigaciones. El día de hoy me place de manera grande poder presentarles, en este caso, a la profesora Marcela Moreno Buján, quien ha venido desarrollando un proyecto de investigación denominado Plan de Creación de un Centro Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos y Cultura de Paz por el Derecho a la Ciudad. Se trata de un proyecto de investigación que ha sido desarrollado, ¿verdad?, también muy vinculado con el profesor Carlos Peralta, de manera rigurosa y disciplinada. Y se trata de una temática que viene a incorporar la resolución alternativa de conflictos como una vía, ¿verdad?, para el derecho en general y como una vía para resolver, ¿verdad?, una serie de conflictos en diferentes temáticas, pero particularmente vinculado al derecho a la ciudad. De manera tal que vamos a tener la posibilidad de conocer cómo se ha ido desarrollando este proyecto, que como es el estilo de la profesora Moreno Buján, está muy vinculado también a la acción social, ¿verdad?, que es una actividad sustantiva de la universidad, y también se ha empeñado en vincularlo a la docencia. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a la profesora Moreno Buján. Gracias, don Miguel. Tengan muy buen día. Especialmente quiero saludar al doctor Gustavo Charny por la oportunidad, primeramente, de apoyar esta investigación, de apoyar mi participación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas como investigadora. También saludar a don Miguel como subdirector, al profesor Miguel Román como subdirector del instituto, y a mí, como ya lo dijo él y lo adelantó, a mi hermano académico y en todos los proyectos que emprendemos en materia de investigación y también de acción social y en el ejercicio de la docencia, pues somos hermanos académicos en todo ese sentido. Un gran saludo al doctor y profesor Carlos Peralta,
a todas las profesoras y profesores que están acá en el auditorio y a las personas estudiantes que también nos acompañan y que también se relacionan con este proyecto. Quiero dar un especial saludo a todas las personas estudiantes que forman parte del plan piloto de formación en mediación relacionado con conflictividad urbana, suburbana y rural, que también forma parte como un resultado de este proyecto. Bien, como pueden ver en la filmina de presentación, este es un proyecto que trata de visualizar el derecho a la ciudad como un derecho humano emergente y que también engloba otra suerte de derechos económicos, sociales, culturales y sobre todo ambientales en nuestro entorno o nuestro hábitat, ¿verdad? Más adelante voy a ir explicando, bueno, qué tiene que ver el hábitat y el entorno en donde nos desenvolvemos, tanto las personas humanas como las personas no humanas también, y acá también con lo que ya también exponía el profesor Peralta, pues da una idea también teórica desde donde nos aproximamos en términos de sujetos activos con derechos y obligaciones en el hábitat o el entorno que habitamos. Bien. Como ya se dijo en este proyecto, al igual que en el proyecto anterior que exponía el profesor Peralta, soy la profesora investigadora principal de este proyecto y el profesor Peralta es el investigador asociado. Bien, vamos a tener una propuesta de presentación basada con los siguientes criterios epistemológicos. Creo que por acá también, enhorabuena que hay estudiantes que han cursado con nosotros también métodos de investigación. La propuesta justamente de exposición se basa en reglas o criterios epistemológicos que provienen de la Escuela de la Epistemología de las Ciencias Sociales Argentina, liderada por la profesora doctora Cecilia Hidalgo, quien hemos tenido el orgullo también de tenerla brindando lecciones inaugurales de la Cátedra de Métodos de Investigación, y el profesor epistemólogo también, ya fallecido, Gregorio Klimovsky, quienes nos plantean que para poder generar una suerte de aproximación a construcción de conocimiento en las ciencias sociales, tendríamos que tener una claridad en un primer término de lo que se entiende por un contexto de descubrimiento de la idea de investigación, luego un contexto de justificación de esa idea y por último un contexto de aplicación o un contexto tecnológico en donde ya ahí podemos ir viendo cómo en la realidad social esa idea de investigación se manifiesta, si las hipótesis de trabajo se logran confirmar o no, y cómo avanza también la manifestación de esa idea de investigación y sus hipótesis de trabajo en una realidad social concreta. Como lo decía también el profesor Peralta, nuestro posicionamiento metodológico, ¿verdad? Ya no solo epistemológico, sino también metodológico, es ante todo cualitativo. Y también tenemos una estrategia de planteamiento de técnicas de investigación y de acercamiento a la realidad social desde una perspectiva de investigación-acción participativa. De ahí que puedan ver que en nuestra propuesta investigativa se hace mención no solo a resultados de investigación, sino que también se hace mención a proyectos de acción social e iniciativas de docencia en las que estamos vinculados. Bien, habiéndose realizado estas aclaraciones epistemológicas y también metodológicas, entendamos ahora el contexto de descubrimiento como un primer contexto investigativo en donde se discute lo que concierne al carácter histórico, práctico o psicosociológico de la producción del conocimiento y abarca por lo tanto todo lo atinente a la manera en que los científicos arriban a sus conjeturas. Es decir, podríamos entender ese contexto de descubrimiento de la idea de investigación como una suerte de antecedentes, que impactan no solo a la persona investigadora principal, sino también impactan a las personas que forman parte del equipo de investigación y cómo ese equipo de investigación también se ve impactado por situaciones específicas que vive la red de investigación o las redes de investigación donde se encuentre inserto ese equipo.
Muy bien, tenemos entonces como un primer elemento del contexto de descubrimiento que en el 2020 se realiza una primera jornada sobre esta temática en nuestra facultad y esa jornada llevó como temática principal el derecho a la ciudad como fenómeno sociojurídico y justamente la jornada involucró o es una actividad que se realizó en plena pandemia y de forma virtual, convocando a 9 académicos y miembros de ONGs vinculados a la justiciabilidad de este derecho humano emergente a la ciudad y con una perspectiva inter y transdisciplinaria. Lo que sucedió en aquel momento es que en plena pandemia y en un momento de confinamiento como nunca visto hacía décadas y que lo hemos padecido todos y todos los acá presentes y los que también nos miran por redes sociales, y surgen esta suerte de preguntas de cuál va a ser entonces nuestro espacio de socialización, dónde se van a seguir concretando los derechos que disfrutamos y gozamos, cómo va a ser de ahí en adelante la interacción social y cómo vamos a volver a recuperar la posibilidad de habitar el espacio público. En razón de este cuestionamiento y también angustia, surge la posibilidad con profesores de la Escuela de Ciencias Políticas, de la Escuela de Arquitectura, de la Escuela de Psicología, del Colegio de representantes del Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica y también de la Fundación Pausa Urbana, que es una fundación que se dedica a la activación del espacio público en distintas áreas del gran área metropolitana, de pensar la ocupación del espacio público que ya de por sí antes de pandemia estaba en decadencia en nuestra ciudad central y en general en el gran área metropolitana, y cómo se agravó esa situación de precariedad, de un disfrute y un bienestar de los espacios públicos en pandemia. Al año siguiente, y teniendo ya un equipo de trabajo inter y transdisciplinario consolidado, ya no solo desde la Facultad de Derecho, sino también con el apoyo de la Escuela de Arquitectura, de la Escuela de Ciencias Políticas y también de la Escuela de Psicología, nos enrumbamos a la posibilidad, y ahora con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, de organizar y sostener la jornada, pero ya no solo la jornada nacional, sino avanzar hacia la primera jornada internacional, segunda nacional, posicionando también el tema y profundizando el derecho a la ciudad desde una mirada sociojurídica. Esta actividad se realizó con la cooperación, insisto, del PNUD, y durante 3 días convocó ya no 9 como en la jornada anterior, ya no 9 académicos, sino a 29 ponentes de los países provenientes de Argentina, Chile, Colombia y Costa Rica, con participación de docentes y estudiantes de nuestra unidad académica y también de las escuelas de psicología y arquitectura de nuestra universidad. Y acá también se tuvo un fenómeno muy interesante, hay varios acá presentes, ¿verdad?, personas estudiantes que se sumaron a esta jornada como ponentes estudiantiles, es decir, 12 estudiantes que también en cooperación tanto con el profesor Peralta y conmigo, pues que se han sumado como, digámoslo así, con el perfil de estudiantes investigadores que se comienzan también a interesar por el tema del derecho humano emergente a la ciudad y que se posicionan desde líneas de investigación estudiantil, y es en esta jornada donde justamente 1/3 de las participaciones de esos 29 ponentes, 1/3 de esos 29 ponentes son estudiantes. Y se suman entonces a esta jornada para exponer también sus inquietudes de investigación, y me alegra muchísimo que varios de ellos y varios de ellas están justamente acá presentes y que hicieron valiosos aportes a este proceso de esta jornada. También indicar que hemos pasado por un proceso pues amplio y también de incorporación de otras ponencias que se fueron agregando luego de esta jornada, y que el libro que recoge las 29 ponencias y también otros documentos de otros miembros investigadores de la red que se han ido sumando, es un libro que se va a estar presentando en la semana del 21 de octubre, es
un texto que ha llevado pues un trabajo enorme de diagramación, de revisión, pasa por los ojos también de Naciones Unidas, siendo el ente cooperante que pues hizo posible la publicación de esas 29 ponencias, y que también me resulta apropiado comentarles acá y hacer el comercial de que el texto verá la luz de la publicación después de un trabajo de diagramación enorme la semana del 21 de octubre, y será presentado por también una profesora que nos visitará esa semana, que es la doctora Laura Lora, que representa la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y que justamente también trabaja la temática del derecho a la ciudad desde la sociología jurídica y especialmente desde la mirada de los derechos de la niñez y la adolescencia. Así que en esta jornada también no solo tiene una beta de acción social, es decir, de posicionar el tema y también generar una discusión extramuros, es decir, no solo involucró a académicos exponentes, sino que también convocó a ONGs y a personas de la sociedad civil interesadas en esta temática, y también personas representantes de distintos municipios, en donde el tema del derecho a la ciudad pues es un tema que genera alta conflictividad y que pasa en primera instancia por una resolución de conflictos ante los municipios, y que es un texto pues que entonces ya no solo tiene un impacto, un componente de acción social, sino que también ahora tiene un reflejo de sistematización como producto de investigación, y es justamente esta jornada la que recopila estas ponencias y estas experiencias de acción social, y que serán presentadas el 21 de octubre de este año. Continuando con el contexto de descubrimiento, también es importante para las personas que nos escuchan que este proyecto pues se inscribe en una suerte de otros proyectos, o mejor dicho, interactúa con otros proyectos en donde se hace un trabajo académico en red que involucra investigación, acción social y docencia. Primeramente, los primeros resultados, como los mencionó el profesor Peralta, provienen de este esfuerzo conjunto que realizó el Trabajo Comunal Universitario 540 y el Programa de Extensión Docente 3405, conocido como el GPDS, coordinado por el profesor Peralta, y de ahí, en periodo de pandemia, hemos logrado publicar una colección compuesta por 3 volúmenes, es decir, 3 libros, en donde se nuclean ahí todos los investigadores y todas las investigadoras que a nivel mundial participan de este tipo de proyectos. Tenemos pues un primer texto que involucra también profesores y profesoras de la Escuela de Filosofía que se fueron sumando, además de las escuelas que ya mencionamos, arquitectura y psicología y ciencias políticas. Un segundo volumen dedicado a un tema que fue de vital importancia para analizar nuestra situación ante la pandemia, que es el acceso al agua potable y su debido saneamiento, que fue en algunas latitudes el tema clave lamentablemente de la pérdida de vidas sistemática que generaba el no tener acceso a agua potable, así que tenemos un volumen dedicado especialmente a esto, y un tercer volumen que es al que más me voy a referir en este proyecto, que es una mirada de la resolución alternativa de conflictos orientada a la población, niñez y adolescencia, pero en clave de pandemia. Es decir, entender la importancia de la resolución alternativa de conflictos como un proceso alternativo, como un proceso flexible en un momento en donde no era posible tener un contacto presencial, y cómo ese tipo de procesos flexibles nos pueden ser muy útiles para dirimir distinto tipo de conflictividad social. También se encuentra relacionado con el proyecto de extensión cultural 573, que es un observatorio sobre la gestión de conflictos socioambientales en el espacio urbano, suburbano y rural, que es desde donde se gesta el plan piloto de mediación en este tipo de conflictividad, y varias personas, estudiantes que están acá presentes, forman parte justamente de este plan piloto. Y también se suma acá en el ejercicio de la docencia la Cátedra de Resolución Alternativa de Conflictos, donde a nivel de cátedra se decidió que en el año anterior se analizara la conflictividad socioambiental vinculada al derecho humano emergente a la ciudad para realizar estrategias y didácticas y pedagógicas de simulación de casos en donde esta conflictividad fuera analizada.
Bien, siguiendo con esta idea de pues, una línea epistemológica en la presentación de los avances de investigación, pasaríamos ahora, bueno, a entender cuál es el contexto de justificación del trabajo que se ha realizado, entendiendo justamente también desde la perspectiva epistemológica de la profesora Hidalgo y del profesor Klimovsky, que el contexto de justificación comprende todas las cuestiones relativas a la validación del conocimiento que se ha producido. En este caso, lo que realmente preocupa y también angustia es distinguir el buen conocimiento del que no lo es. Dirimir cuándo una creencia es correcta o cuándo es incorrecta y evaluar qué criterios pueden admitirse para elegir racionalmente entre teorías alternativas. En otras palabras, lo mencionaba también el profesor Peralta anteriormente en la exposición. Podemos tener ideas, pero que si esas ideas no tienen una lógica racional de justificación teórica y más allá, que exista una comunidad académica que pueda darle cobijo, pueda darle albergue a esas ideas de investigación y que esas ideas de investigación tengan una coherencia teórica compartida con la comunidad académica, no solo local, sino también global, en donde se analizan este tipo de temas, pues si no verificamos ese contexto de justificación de nuestras ideas en términos teóricos, pues estaríamos proponiendo ideas altamente subjetivas o precomprensiones subjetivas del investigador que no encuentran una coherencia teórica y por ende pues no estaríamos construyendo conocimiento y mucho menos ciencia jurídica. Bien, habiendo dicho esto, les presento a continuación cómo estas ideas de estudiar el derecho a la ciudad desde una perspectiva sociojurídica cumplen con un contexto de justificación. Bueno, y para quienes nos conocen, al profesor Peralta y a mí, siempre un contexto de justificación iniciará por el gran padre del paradigma de la complejidad, el profesor Edgar Morin, y que nos plantea justamente, dando seguimiento a lo que decía el profesor Peralta, no es posible generar soluciones viables y que puedan ser ejecutadas a nivel social desde un conocimiento fragmentado. Porque los problemas sociales y ante todo la conflictividad social y en especial la conflictividad socioambiental es compleja. Y es en esa complejidad en donde si el problema o el desafío a resolver es complejo, la teoría o la propuesta teórica desde la cual se pretenda brindar una solución, porque para eso están las ciencias sociales, justamente para brindar propuestas de solución a conflictos que se dan en la realidad social, pues no podemos pretender que si el conflicto es complejo, la propuesta o el andamiaje teórico desde donde se va a proponer una solución venga de una propuesta simplista o venga desde el paradigma de la simplicidad, que lo que evidencia es el fraccionamiento del conocimiento. De ahí tan importante, vean que desde el contexto de justificación, el pensar la ciudad y el pensar los desafíos que se presentan en el hábitat, en donde todos estamos vinculados, queramos o no, viene desde su justificación o de estas ideas primarias con las cuales se ha iniciado el proceso investigativo desde una perspectiva inter y transdisciplinaria. Es un proyecto que se ha pensado con arquitectos, con psicólogos, con personas estudiosas de la ciencia política y bueno, que también se van sumando cada vez más otras disciplinas a apoyar el proyecto. Y desde el mundo de la resolución alternativa de conflictos es muy importante entender el movimiento RAC desde la complejidad, justamente porque la complejidad nos permite dejar atrás ese paradigma simplista a la hora de comprender la conflictividad en la que se encuentran inmersas todas las personas humanas y no humanas que interactúan en el hábitat urbano, suburbano y rural. ¿Qué quiere decir esto? Que ante un caos en el hábitat, y entiendas el hábitat como ese espacio en donde convergen todas las características físicas, todas las características sociales, también emocionales y ante todo geográficas, en donde se pretende que las personas humanas y no humanas que habitan o que están justamente en ese espacio puedan tener servicios de calidad que los lleven a una calidad de vida y de bienestar.
Entonces, finalmente, el derecho a la ciudad es ese derecho un tanto más físico de un espacio en donde se tendrían que albergar las posibilidades del ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en donde también ahí tenemos una suerte de derechos catapulta que nos van a permitir de una manera más rápida que ese hábitat o que ese espacio que ocupamos pues nos brinde o garantice en una mejor manera todos esos derechos que suceden y acontecen justamente en ese espacio. Pensémoslo así, si el espacio que habitamos es hostil, entonces también será hostil la posibilidad del ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Si tenemos un espacio que propicia la integración de distintas comunidades, de distintas generaciones, y tenemos una perspectiva ahí también de sustentabilidad, como lo planteaba el profesor Peralta, y que más adelante voy a hablar sobre esto, sobre la gran idea que promueve a inicios de la década del 70 el precursor del derecho a la ciudad, que es Henri Lefebvre, en donde pone en cuestión justamente que el hábitat viene a ser deteriorado por una lógica de consumo. En nuestra lógica de consumo y en una sociedad capitalista y en una política neoliberal, el espacio habitable se vuelve hostil, porque las necesidades solo están atravesadas por el objetivo del consumo y el capital. Entonces vamos dejando los espacios públicos a merced de el consumo y de la oferta y la demanda económica, sin pensar en otras posibilidades de habitabilidad del espacio en donde se puedan concretar otros derechos humanos, y en razón de esto, si el espacio es hostil para el ejercicio de derechos, pues será mucho más difícil también que tengamos calidad de vida y bienestar en ese día a día en donde tenemos que habitar un espacio y acceder a servicios. Y no podemos entender justamente el ejercicio de derechos humanos de manera fragmentada en el espacio que habitamos, porque en el espacio que habitamos sucede todo al mismo tiempo, y a veces ni siquiera nos damos cuenta justamente de todo lo que sucede en el espacio público y en la hostilidad que tiene justamente el espacio para el ejercicio de derechos. Adelantándome entonces un poco al precursor y padre del derecho a la ciudad, Henri Lefebvre, que a finales de la década del 60, del siglo pasado, inicios del 70, pues es alguien que se preocupa justamente por la realidad convulsa que se vive especialmente en Francia y en París, en particular en este momento de la historia, y en esa situación convulsa social que vive París en ese momento, pues acuña el concepto de le droit à la ville, conocido como el derecho a la ciudad, y hace un llamado a indicar que las formas, las funciones y estructuras de la ciudad, así como las necesidades de la sociedad, especialmente urbana, son ante todo necesidades complejas, necesidades dicotómicas y también contradictorias. Todo lo contrario, valga la redundancia, a las necesidades simplistas que nos marca la sociedad de consumo. Para la sociedad de consumo es mucho más fácil plantear, por ejemplo, un estándar estético de lo que entendemos por belleza, ¿verdad? Que aquí podríamos preguntar, ¿verdad? ¿Cuál es el bombardeo que recibimos todos los días de, bueno, cuál es el estándar de lo que entendemos por belleza? Y entonces cómo la sociedad de consumo nos lleva de una manera simplista y estandarizada, no contradictoria, a querer ese estándar de belleza. Pasa también por lo que consumimos en términos alimentarios, ¿verdad? De una propuesta de consumo estandarizada que cada vez nos diluye, ¿verdad? Aquí este gran sociólogo, ¿verdad? Zygmunt Bauman, que nos habla de cómo esa estandarización nos va volviendo líquido todas nuestras apetencias éticas, estéticas, ideológicas, y que justamente eso también se filtra en la ciudad. Y en este momento, pues lo que Henri Lefebvre pues, hace es levantar la voz y decir, somos complejos, somos contradictorios, no está mal ser contradictorio, el conflicto siempre es una oportunidad para analizar diferencias, y la ciudad no puede ser estándar a nivel global, que también es lo que ha pretendido el fenómeno de la globalización, porque lo que está ahí detrás es una sociedad de consumo global en donde se pierdan todas estas características y diferenciaciones.
Enuncia también la importancia de hacerle frente y tener proyectos innovadores en donde se conciban las necesidades urbanas específicas, no necesidades urbanas globales, concebidas desde una perspectiva ante todo interdisciplinaria y con un énfasis en lo antropológico. Aquí habría que decir con un énfasis en lo antropológico respecto a esas necesidades particulares culturales. Me detengo acá porque Lefebvre es uno de los primeros académicos a nivel mundial que plantea la necesidad de reconocerle alguna suerte de derechos a la naturaleza y a los animales no humanos en el contexto de esas necesidades urbanas específicas, y que tiene que existir un compromiso de que también en el concepto de hábitat, es decir, en el estar en el espacio público, también estos sujetos, y así los llama, es decir, la naturaleza y los animales no humanos también tienen una suerte de derechos de una habitabilidad mínima que permita un equilibrio urbano a la hora de gestar las ciudades. Y sigue pues también el autor indicando que esas necesidades urbanas específicas van más allá del acceso a productos y bienes materiales consumibles y evoca la existencia de lugares o espacios donde se pueda suplantar justamente el valor del cambio, el valor del comercio y el beneficio. La ciudad tendría que ser algo más que el mero espacio en donde se intercambian bienes y servicios. Tendría que ser también un espacio que nos permita desarrollarnos culturalmente, que nos permita desarrollarnos ecológicamente, y que la sociedad de consumo no sea lo que atraviese el espacio público, que es lo que lamentablemente nos sucede en estos momentos. Continuando también con esta perspectiva y cómo también deberíamos aproximarnos de una manera disruptiva al espacio público o al espacio que habitamos, pues acá también sería necesario como contexto de justificación entender la necesidad de una perspectiva crítica del derecho como un elemento emancipador para el ejercicio del derecho a la ciudad. Acá esta perspectiva crítica del derecho la hemos planteado desde el proyecto haciendo uso del paradigma antropojurídico y el pluralismo jurídico planteado por la excelente antropóloga jurídica, muerta lamentablemente en el primer año de pandemia, que es Sally Engelmary, quien nos plantea que la manera heterocompositiva de resolver los conflictos y que justamente evidencia el paradigma simplista que tanto combate Edgar Morin, que es que en un proceso heterocompositivo alguien lo gana todo y alguien lo pierde todo, habría que avanzar a entender que desde una perspectiva antropológica y especialmente de pluralismo jurídico hay una suerte de comunidades no hegemónicas en donde hay un derecho distinto y donde ese derecho distinto plantea otras formas de resolución de los conflictos, otras formas de habitar el espacio, en donde no necesariamente se gana todo y se pierde todo, sino que hay opciones de ganar y donde esa perspectiva simplista del ganar-perder no genera ruptura de las relaciones sociales. Entonces el proyecto parte justamente de entender el conflicto como una oportunidad para que en el habitar del espacio público se generen propuestas de resolución de conflictos desde una lógica autocompositiva y basada en este paradigma antropojurídico. También parte del paradigma sociocultural y el proceso decolonizador propuesto por el profesor Boaventura de Sousa Santos, también desde la perspectiva crítica de entender el sujeto y su constitución desde el discurso ideológico del derecho, propuesto por la profesora argentina Alicia Ruiz, y también por los fenómenos de reconocimiento, conocimiento y desconocimiento del derecho, propuesto por el profesor también argentino Carlos Carco, en donde también es necesario entender que hay poblaciones mucho más vulnerabilizadas que otras, en donde hay posibilidades de mayor o menor acceso a la justiciabilidad del derecho a la ciudad, y que desde una perspectiva del acceso a la justicia de poblaciones en condición de vulnerabilidad tendríamos que priorizar posibilidades de procesos de reconocimiento y conocimiento del derecho respecto a estas poblaciones.
Y vamos terminando este contexto de justificación con uno de los primeros aportes que realiza el proyecto y que es justamente plantear la posibilidad en la comunidad jurídica y también en la comunidad interdisciplinaria en donde se está trabajando este proyecto de construir una perspectiva sociojurídica y actual del derecho a la ciudad, en donde si bien Henri Lefebvre hace un planteo a inicios de la década del 70 de la importancia de combatir la sociedad de consumo y sobreponer sobre esa sociedad de consumo necesidades urbanas específicas, entender qué es lo que está pasando en el siglo XXI o cuáles son, mejor dicho, los desafíos del siglo XXI para aproximarse al derecho a la ciudad desde una mirada sociojurídica. Acá se plantea la necesidad de entender que existe a nivel global una marcada marginalidad urbana en el siglo XXI, lo que autores como Loïc Wacant han planteado como los parias urbanos. Vamos a encontrar situaciones de miseria urbana en todas las grandes y pequeñas ciudades del mundo a nivel global, justamente porque desde el momento en que Lefebvre plantea la importancia de pensar la ciudad, ya desde ese momento se visibilizaba un desplazamiento masivo de la ruralidad hacia la urbanidad, justamente por ese gran sueño que ofrece la urbanidad de una mejora de las condiciones de vida y acceso a servicios básicos, que posiblemente hace 5 décadas era un sueño realizable, pero que hoy día, ante ese crecimiento urbano desmedido y donde no se tomaron en cuenta en la planificación urbana esas necesidades específicas de las que habla justamente Henri Lefebvre, lo que tenemos ahora es un caos urbano lleno de justamente parias urbanos, lamentablemente. Y vamos a ver que eso también ha generado una espiral de resurgimiento y agravamiento acelerado de desigualdades en las grandes ciudades y especialmente en las occidentales. Y así podemos observar, y lo vemos en nuestra ciudad capital, una marcada polarización social urbana que genera una alta exclusión y también segregación y acceso a oportunidades. También vemos como un desafío que plantea el siglo XXI a esta perspectiva sociojurídica del derecho a la ciudad, entender este derecho humano emergente como un derecho colectivo que también tendría que tener una base de propuesta política para el cambio social, como una alternativa a las condiciones de vida urbana creadas por las políticas neoliberales. ¿Y cuáles son esta suerte de condiciones de vida urbana que deberían comenzar a pensarse en términos de política de cambio social o política pública? Bueno, el evidente no acceso a la tierra por las personas menos favorecidas, y quienes tienen acceso a precario a la tierra no tienen acceso a servicios básicos. Cómo la precariedad en la tenencia de la tierra se transmite de generación en generación, el efecto psicológico y también social que generan los desalojos masivos, algo que lo vemos cristalizado o que padecen las clases sociales menos favorecidas, pero también el derecho a la ciudad es transversal desde el concepto de clase social. La clase media está altamente influenciada y se ve altamente perjudicada por algo que todavía en nuestro país no se discute lo suficiente y no se le pone límite tampoco, que es la especulación inmobiliaria. La especulación inmobiliaria que aplica no solo para la compra y venta de tierra o la compra y venta ahora de propiedad horizontal, sino también la especulación inmobiliaria que existe en cuanto al alquiler de vivienda. También la existencia y ese crecimiento desmedido que podemos observar todos y todas en los últimos 10 años, que son los megaproyectos constructivos no sustentables, tanto en la zona costera, que es donde más está impactando en este momento en el país, como también en otras zonas del gran área metropolitana, y también ese anillo intermedio de suburbanidad, que es ese anillo que va creciendo en el urbanismo, que cada vez se hace más grande y que abarca mucho más que el gran área metropolitana, lo cual nos genera problemas también de desregulación del espacio público y la planificación urbana para los intereses de unos pocos. Y eso viene de la mano también con la corrupción y el tráfico de influencias.
Si yo les pidiera aquí que, por ejemplo, levantemos la mano de cuántos hemos sido consultados en un proceso participativo, en donde a mí me consulten, no sé, cómo quiero que sea el parque que están construyendo, no sé, a 2 cuadras de mi casa, a mí nunca me pasó, no sé si aquí a alguien le pasó. O cómo se está, o cuáles son las bases del plan regulador del municipio que nos es más cercano. O los grandes obstáculos que tienen los municipios para generar un proceso participativo que decante en un plan regulador en el cual esas necesidades específicas urbanas que hablaba Lefebvre puedan tener eco. Bueno, no se ve ninguna mano levantada, no sé si en redes sociales alguien pondrá algún comentario. Bueno, justamente es porque todos esos dilemas que son éticos, que son políticos y que también son ideológicos, pues nos hacen sentirnos, no solo sentirnos, sino que tenemos una vivencia de exclusión, no solo cultural, sino también estructural y también directa del ejercicio del derecho a la ciudad. Por eso voy hablando de componentes y desafíos que enfrentamos respecto a este tipo de derecho en la actualidad. También se suma a los desafíos la necesidad de crear una nueva ciudad para reinventar las condiciones del buen vivir, o conocido también desde la perspectiva de la cultura andina como el Sumac Causay, que no voy a profundizar mucho acá porque ya lo adelantó justamente el profesor Peralta, pero que implica desde el buen vivir ciudades con mayor equidad, ciudades con mayor solidaridad y también felicidad para todos, incluida también la naturaleza. También entender que hay que darle cabida a los movimientos sociales que luchan contra el fascismo social, evocado este fascismo social o identificado justamente por Boaventura de Sousa Santos, y que se puede realizar mediante 3 acciones concretas. Nuevas generaciones de derechos humanos con una dimensión civilizatoria, es decir, un futuro compartido para todos, y que podamos pensar en una suerte o cúmulo de derechos humanos contrahegemónicos en el siglo XXI, donde tendría que encontrarse comprendido justamente el derecho a la ciudad. También, y por último, y desde la perspectiva del investigador español y estudioso del derecho a la ciudad, Jordi Borja, tener también claves para interpretar de forma crítica los déficits de la ciudadanía y vías para democratizar la democracia a través de la ciudad, justamente pensando en estrategias para hacer efectivos los derechos que conforman este derecho a la ciudad. Por eso es tan importante tener una perspectiva de complejidad del derecho a la ciudad, porque el derecho a la ciudad es un macro derecho que nos involucra un conjunto de otros derechos específicos, y que Jordi Borja pues tiene este proceso metodológico muy interesante de desagregar cuáles son esos derechos que están comprendidos dentro del derecho a la ciudad, entendidos como aquellos que son estrictamente derechos relacionados con lo urbano, como sería la vivienda, la movilidad, la centralidad, la visibilidad del espacio público significante, los equipamientos justamente del espacio público, los servicios urbanos básicos, la mixtura social, que es algo que lamentablemente viene en decadencia por este concepto de los barrios privados, conocidos en nuestra idiosincrasia como los condominios, esta idea de vivir encerrados con personas, insisto, que desde la perspectiva de la sociedad de consumo, todas las casas son iguales, todas las necesidades habitacionales se construyen de forma igual, y si vamos a hacer un censo ahí a los condominios, también hay un perfil ahí de familias que son prácticamente todas iguales. Entonces, esta situación también converge en un distanciamiento y una polarización urbana. Los que se parecen en un parche de la ciudad y los otros en otro. Entonces, también esta lógica de construcción o de megaproyectos constructivos nos trae a menos también la posibilidad de la mixtura social, de la compacidad urbana también. Y también tenemos otro cúmulo de derechos que se ven afectados y relacionados con la ciudad, que son los socioeconómicos, como sería el acceso al empleo, la formación continuada, la renta básica, la protección social, el acceso a la educación, la asistencia sanitaria, la seguridad y también los derechos ambientales y culturales, que es reconocer
que el espacio público tiene que dar posibilidad de habitar y ejercer también diferencias e identidades individuales y colectivas diversas, diferencias políticas, posibilidades de participación política amplia, que los espacios públicos promuevan la gestión cívica, instituciones transparentes y adecuadas al territorio social real y que permita también una propuesta de rendición de cuentas. Todo esto decanta, y para terminar con ese contexto, ir terminando con el contexto de justificación desde la perspectiva de la ciudad, en lo que nos plantea el gran maestro argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, otro abanderado aquí, el profesor Peralta y yo pues lo queremos muchísimo, bueno, no solo por su desarrollo en materia penal, sino que lo admiramos mucho más porque es uno de los precursores latinoamericanos, pero también a nivel global del derecho a la ciudad, con una obra magistral sobre los derechos de la naturaleza, llamada La Pachamama y lo humano. El que lo quiera leer pues, no tiene desperdicio, es un gran libro y un gran texto. Bien, entonces nuestra admiración, pues sí, le reconocemos todo su abordaje en el derecho penal, pero nuestro enfoque es reconocerle justamente la necesidad de que surja, y desde la perspectiva de Boaventura de Sousa Santos, un derecho emancipador para el siglo XXI, con una racionalidad distinta, en donde los menos favorecidos, y aquí incluyamos a los menos favorecidos, a la naturaleza y a los animales no humanos, que llevan la peor parte del cambio climático en los momentos actuales de la historia, y en donde tenemos un desafío amplio e histórico, que es justamente avanzar hacia la decolonización de las ciudades latinoamericanas. Seguimos atravesados por procesos de colonialidad que siguen sosteniendo el ejercicio de la violencia cultural en sus distintas manifestaciones, de la violencia estructural también en sus distintas manifestaciones y de la violencia directa. Y lamentablemente nuestras ciudades latinoamericanas son espacios hostiles que, más allá de permitir el ejercicio progresivo de derechos, no son caldo de cultivo de la violencia. Y este es el gran desafío que plantea el profesor Zaffaroni para las ciudades latinoamericanas: iniciar un proceso de renovación cultural que nos permita, de una vez por todas, desarraigarnos de los procesos coloniales. Bien. Y como último punto del contexto de justificación, y acá voy rápido porque lo voy a abordar en el último criterio epistemológico, que es el contexto de aplicación, es entender o darle una posibilidad a la conflictividad socioambiental asociada a la justiciabilidad del derecho a la ciudad, pero desde una intervención a través de procesos alternativos, es decir, desde la resolución alternativa de conflictos. Aquí nos basamos en términos teóricos, en los grandes aportes de la profesora de la Escuela de Negociación de Harvard, Linda Singer, que nos plantea un abanico de procesos alternativos, no solo estos tres procesos clásicos que lamentablemente nuestra escueta Ley de Resolución Alternativa de Conflictos nos plantea, sino entender que la resolución alternativa de conflictos es algo más que conciliación, es algo más que mediación y es algo mucho más amplio que el mal llamado proceso, si no lo digo acá donde lo digo, era el mal llamado proceso de resolución alternativa de conflictos, el arbitraje, que no lo es, ¿verdad? Entonces aquí también entender desde la perspectiva teórica que plantea el proyecto y desde su contexto de justificación, que uno de sus grandes hallazgos es que desde un criterio epistemológico de construcción del conocimiento, de la disciplina de la resolución alternativa de conflictos, el arbitraje no es un proceso RAC, es justicia privada, es un proceso que tiene como resultado una heterocomposición o un resultado heterocompositivo de solución del conflicto, es decir, privadamente alguien gana y alguien pierde, y el principio rector de autocomposición ahí no se cumple. Entonces también es uno de los hallazgos desde una perspectiva crítica del derecho respecto a cómo se entiende también el arbitraje en nuestro país, y que evidentemente no se propone como una propuesta de solución de conflictos urbanos, suburbanos o rurales. También se plantea la perspectiva teórica de comprender el conflicto social desde una perspectiva psicológica,
en donde no en cualquier momento podemos hacer una intervención positiva del conflicto, en razón de que el conflicto escala y desescala. Y en razón de que el conflicto escala y desescala en términos emocionales y que también lleva a un enfrentamiento entre las partes, deberíamos también tener una propuesta metodológica de cuándo intervenir este tipo de conflictos relacionados con la justiciabilidad del derecho a la ciudad. También entender desde el modelo de mediación Trascend propuesto por el sociólogo noruego Johan Galtung, que podríamos enfrentar también conflictos en donde ha acaecido la violencia y que también desde una propuesta simplista y escueta de la teoría de la resolución alternativa de conflictos se nos dijo siempre que un conflicto violento no puede ser intervenido de manera alternativa, lo cual es falso. Existen propuestas desde una mirada de la antropología jurídica en sociedades donde es posible generar intervención terapéutica primero, empoderamiento de las partes y generar procesos de reconciliación y reparación de la violencia. Y vamos a encontrarnos en el universo de conflictos que hemos estado visualizando en comunidad que hay conflictos que decantan en violencia. Hay escenarios sumamente hostiles en donde hay situaciones de precariedad muy grande y en donde esa situación de precariedad lleva a las partes también a veces a tener un comportamiento violento, pero eso no obsta de generar una intervención apropiada desde una perspectiva alternativa. Bien. Habiéndose sobrepasado este filtro de teórico, ¿verdad?, del contexto de justificación que sostiene la idea de que sí, estamos frente a un derecho humano emergente, que es la posibilidad de habitar la ciudad con una suerte de condiciones en donde también es necesario ejercer otro tipo de derechos, pasamos a lo que los epistemólogos ya mencionados denominan el contexto de aplicación. Entendido el contexto de aplicación o contexto tecnológico, como mejor les guste llamarlo, integrado por lo que concierne a las aplicaciones científicas. En general, todas las vertientes de aplicación de las distintas ciencias sociales requieren teorías científicas como arma indispensable para fundar su acción práctica y desarrollar técnicas exitosas. Los problemas especiales que surgen en tales situaciones pragmáticas de utilización del conocimiento ya producido y validado son enfocadas en este contexto. Es decir, ya hemos sobrepasado ese primer contexto que es el de descubrimiento, es decir, donde surgen esas primeras ideas de investigación, cómo se sostiene teóricamente en una comunidad de saberes esta idea de investigación, que es lo que acabamos de finalizar, que es contexto de justificación, y ahora avanzamos a lo que ha sido la aplicación de esas ideas de investigación que tienen un sustento teórico robusto. Y aquí es donde entonces vamos a comenzar a analizar justamente las primeras publicaciones y los primeros resultados científicos que ha tenido el proyecto. Como ya lo mencionaba el profesor Peralta, nos hemos dedicado en pandemia a construir una colección de textos compuestos por 3 volúmenes que se denominó Comunidad Académica y COVID-19. Importante decir acá que este volumen en particular, que es el volumen número 3, se encuentra cobijado por la vigencia de este proyecto de investigación, que tiene una vigencia inicial desde el 1 de enero del 2022, lo cual nos dice que lleva más o menos 1 año y medio de vigencia y que finaliza o tiene una finalización proyectada para el 31 de diciembre del 2024. Tenemos como avances de investigación para el 2022, hago énfasis en los siguientes capítulos de este libro que se vinculan con el proyecto, la publicación del capítulo denominado Pensamiento Complejo y Derecho, perspectivas para una racionalidad sistémica en el proceso de enseñanza-aprendizaje del derecho en la Universidad de Costa Rica, de la autoría del profesor Carlos Peralta. Un siguiente capítulo de ese mismo texto denominado Teorías y paradigmas que fundamentan y habilitan la enseñanza y el ejercicio del proceso de mediación en las instituciones de educación superior, preparado y publicado por la suscrita, que también es un hallazgo de investigación de este proyecto y que tiene impacto en la docencia.
Tenemos muy poco material didáctico y obra publicada en materia de resolución alternativa de conflictos en nuestro país. Y este texto, y especialmente estos capítulos, constituyen las primeras publicaciones académicas que vienen a recoger las teorías fundantes de la resolución alternativa de conflictos y que también nos ayudan a, y voy a decirlo en coloquial, a exorcizar fantasmas como la mal comprendida incorporación del arbitraje a la resolución alternativa de conflictos cuando no forma parte del objeto de estudio de esa subdisciplina jurídica. Entonces también este ha sido un aporte en el ejercicio de la docencia y este texto forma ahora parte de las lecturas obligatorias o de las lecturas que se analizan justamente en la Cátedra de Resolución Alternativa de Conflictos. Otro de los avances de investigación que me tiene sumamente orgullosa y que le agradezco también acá al profesor José María Villalta, que ha apoyado mucho en la realización de giras y en la realización de trabajo de campo y observación participante como técnica de investigación respecto a ubicar conflictos concretos en distintas comunidades urbanas y rurales en donde se encuentra una necesidad imperiosa de justiciar el derecho a la ciudad y que justamente se ha realizado a través de la puesta en marcha del plan piloto de mediación que se coordina directamente con la Casa de Justicia sede Rodrigo Facio, coordinada y dirigida por la doctora Anaí Fajardo Torres, quien también es nuestra directora del área de docencia, y los consultorios jurídicos. También importante decir acá que es el primer plan piloto de mediación que tiene una orientación de formación hacia la resolución de conflictos vinculados con la justiciabilidad del derecho a la ciudad. Es la primera formación, tanto teórica como práctica, no solo del país, sino también de la región y a nivel continental. Entonces vamos aquí avanzando también en una perspectiva teórica de ir también generando subespecializaciones y una necesidad de una formación mucho más específica y profunda para la solución de conflictividad concreta o relacionada con el derecho a la ciudad. Voy terminando con los avances de investigación del 2023. Varias de las personas que están acá presentes, enhorabuena, también han asistido la semana del 13 y 14 de septiembre a lo que fue el Simposio del Derecho a la Ciudad y la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible desde la docencia, la acción social y la investigación. La organización del simposio estuvo apoyada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, por la Facultad de Derecho, el proyecto que representa el profesor Peralta en el GPDS y contó con la participación del visitante académico internacional, el doctor Stefano Pratesi, en representación de la Universidad ICIA Design de Roma y docentes también de nuestra unidad académica y también todas las personas estudiantes que forman parte del plan piloto de mediación y que han presentado sus informes de avance respecto a la conflictividad que cada núcleo de trabajo está gestionando en distintas comunidades. La temática teórica que abarcó el simposio se refirió a derecho a la ciudad y derechos de las nuevas generaciones futuras en el marco de los ODS, innovación social y políticas públicas para mejorar la calidad de vida en las ciudades, el diseño de servicios públicos como herramienta para disfrutar los bienes comunes y también el análisis de casos y experiencias de docencia, acción social e investigación relacionadas con la justiciabilidad del derecho a la ciudad y como propuesta desde nuestra facultad. Voy a terminar con la siguiente imagen porque creo que a veces pues nos distraemos como en conflictos pues mucho más inmediatos, pero si no pensamos en el futuro, esos conflictos inmediatos se van a ver eclipsados por un caos climático. Y es justamente el titular de Nat Geo que apareció el día de ayer en la red social Instagram y que pues está indicado en inglés y procedo a traducirlo. Bueno, en inglés nos indica which cities will still be liable in a world alterated by climate change, es decir, cuáles ciudades van a ser habitables en el futuro, en un mundo que se va a ver directamente alterado, ya no es una suposición, es una realidad. Las ciudades van a ser alteradas drásticamente por el cambio climático. Entonces, en el titular de Nat Geo de ayer, la pregunta es esta:
¿cuáles ciudades van a lograr avanzar y sobrepasar ese desafío? Yo estoy segura que la nuestra no. La ciudad capital no, y las sociedades más importantes del gran área metropolitana tampoco. Estamos en un caos de urbanismo, y es un caos que alcanza a nuestra cultura, que alcanza a nuestras instituciones, y que deberíamos comenzar a pensar en qué hacer para salir de este caos, porque no nos estamos preparando lo suficiente para poder sobrepasar o asumir el desafío desde nuestras ciudades más importantes al cambio climático. Bueno, con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Marcela Moreno por brindarnos una serie de estímulos relacionados con el desarrollo de este proyecto de investigación. Yo creo que es evidente que es un tema que nos atañe a todos y que es actual, no solo por lo que nosotros vivimos acá en el GAM, en la gran área metropolitana, sino por lo que ha acontecido. Basta ver las noticias del día de hoy para saber que lo que la profesora Moreno ha expuesto es una fenomenología actual, ¿verdad? Una serie de fenómenos diversos relacionados con el derecho a la ciudad, y la forma en cómo en este proyecto, de manera rigurosa y sobre todo de manera desde una perspectiva crítica, que es una perspectiva que nosotros desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas no solo promovemos, sino que agradecemos, nos permite a nosotros tener una serie de estímulos que es parte de la idea de las jornadas de investigación. Estímulos de investigación no solo para profesores de grado o de posgrado, sino también para los estudiantes que tienen en perspectiva comenzar a desarrollar sus trabajos finales de grabación. Acá me han pasado una pregunta, voy a proceder a leerla. Dice que es para el profesor Peralta. ¿Considera usted que el aumento de las penas y sanciones impuestas a delitos ambientales tendría algún efecto en la incidencia de dichas prácticas? Gracias a Carlos Delgado por la pregunta. Hoy discutíamos en horas de la mañana con la señora embajadora de Costa Rica en Nairobi sobre el tema de instrumentos en materia ambiental. No existe el instrumento adecuado. ¿Y qué quiero decir con esto? Algún determinado momento la sanción penal va a ser necesaria, en algún determinado momento la multa ambiental va a ser necesaria. Lo ideal en materia ambiental, y no solo en materia ambiental, el derecho es un orden imaginario, podríamos decir que de alguna u otra manera lo que promueve es la adecuada convivencia social, y lo que propone son caminos para esa convivencia social. Si nosotros penalizamos en exceso y esa penalización nos hace llegar de manera tarde, sobre todo en temas ambientales muchas veces los ecosistemas no tienen cómo recuperarse. El carácter ambiental, los problemas ambientales exigen más precaución y prevención. No es que no tengo en algún momento que aplicar la sanción penal, en algún momento no tengo más remedio, ¿verdad? Tenemos que evitar llegar a la sanción penal. Entonces, se los pongo con el siguiente ejemplo. En el momento en que tal vez tenemos algo más palpable, como es la vida humana, cuando yo cometo un homicidio y ya perdí la vida, es claro que hago la sanción penal, no obstante no tengo cómo recuperar esa vida. Lo ideal es trabajar para que no se cometa el homicidio. Y entonces ahí vengo a un trabajo donde el derecho necesariamente tiene que visualizar dónde está el problema. Como la pregunta es de ambiental, yo lo que tengo que ver es cuál contexto, y podría ser el contexto de la ciudad que decía la profesora Moreno, cuál contexto me hace a mí cometer delitos ambientales.
En la medida que yo evito que se cometa el delito, es en la medida en que yo entiendo que ese problema, ¿verdad?, que es social, que es un problema que trasciende el código, lo puedo evitar. Dicho también de otra manera, cuando ya yo provoco el ecocidio, no es que no podamos pensar en la figura del ecocidio, pero si ya se produce un ecocidio, probablemente hubo una destrucción de tal naturaleza que no hay pena ni sanción que nos permita recuperar el estado inicial de la naturaleza. Entonces ahí volvemos a la pregunta. Si yo tengo penas y sanciones impuestas a delitos ambientales en exceso y esas penas y sanciones continúan aplicándose, quiere decir que hay algo tal vez que no está correctamente formulado, ¿verdad? Porque a la medida en que se dé la sanción penal y haya más personas, ¿verdad?, penalizadas por esa sanción, por ese delito, quiere decir que no está funcionando. Pongo otro ejemplo, el tema de la tributación ambiental. ¿Qué busca un tributo ambiental? ¿El efecto recaudatorio o más bien que la empresa evite una práctica que sea insustentable? Porque si la empresa prefiere pagar el tributo ambiental no está funcionando. Quiere decir, si estoy recaudando mucho, tengo que reformular el tributo, porque la idea más bien con el tributo es no recaudar. Vamos a un ejemplo más palpable. Si la idea con un impuesto a los cigarros es que yo no consuma cigarros y la gente sigue consumiendo cigarros y sigue recaudando, el impuesto no funcionó. Entonces ahí volvemos, el universo de la materia ambiental nos implica ver una complejidad que incluso el delito ambiental que se pueda cometer en el Golfo de México, resulta que va a tener repercusiones también en Costa Rica, va a tener repercusiones en materia ambiental, en diversas latitudes e incluso en determinado momento podría estar al otro lado del Pacífico, totalmente en algún determinado momento, y ustedes saben que ya prácticamente existen islas de plástico, ¿verdad?, en el océano. Entonces, vamos a ver si logro resumir. Son necesarias las penas y las sanciones ambientales y eso podría tener incidencia en ciertas prácticas. Ojalá las evitemos. Ojalá tratemos más de, en lugar de penalizar, educar ambientalmente, y el derecho tiene una práctica ahí o tiene un papel fundamental en temas de educación ambiental, ¿verdad? Nosotros como abogados no somos solo aplicadores de delitos, nosotros somos formadores incluso de opinión, ¿verdad? Y ahí el papel del abogado va muchísimo más allá de aplicar tipos penales o de aplicar hechos generadores en materia tributaria o de aplicar las multas. Va en la posibilidad de que yo como sociedad pueda promover, sea a través de discusiones de constitucionalidad, discusiones de convencionalidad, o sea en discusiones del plenario legislativo, prácticas que sean más acorde con una adecuada convivencia. Y por ejemplo, en el caso del derecho a la ciudad, el derecho a la ciudad se tiene que construir muy lejos, diría yo, del tema de la sanción y del ilícito, ¿verdad? Tendría que construirse desde una perspectiva que más bien dialoga con la arquitectura, que dialoga con la gestión. Creo que con eso le agradezco a Carlos por la pregunta y quedo abierto a otras interrogantes. Muchas gracias al profesor Carlos Peralta. A mí no me queda más que agradecer, bueno, al profesor Peralta en la primera exposición, y sobre todo en esta exposición que acabamos de terminar, a la profesora Marcela Moreno. Le digo a la profesora Marcela Moreno porque ella está en condición de investigadora y el instituto particularmente le agradece mucho que saque tiempo para poder investigar de sus otras actividades que todos conocemos. Realmente es muy encomiable que la profesora Moreno continúe realizando la labor de investigación en el instituto, y eso lo agradecemos sobremanera porque es muy, no sé cómo saca tiempo para poder, digamos, realizar las labores de investigación, aparte de toda la labor administrativa que le toca. Así es que de parte del instituto muy agradecidos, ¿verdad?, con esa posibilidad, y a ambos, ¿verdad?, yo creo que merecen un aplauso por la exposición que nos han dado de los dos proyectos.
Reiteramos las gracias que ha dado el señor Miguel Román Díaz, a la doctora Marcela Moreno Buján y al doctor Carlos Peralta. Les agradecemos por su participación y por compartir sus conocimientos con nosotros. Del mismo modo, les agradecemos a quienes estuvieron viéndonos, tanto por redes sociales como a quienes estuvieron aquí presencialmente. Finalmente, les agradecemos, nos brinden su opinión por medio del código QR y les deseamos una muy linda tarde.